Como muchos de vosotros ya sabréis, ha acabado la primera temporada de No hay pelotas, es momento para el descanso, pero también para recordar los mejores momentos de todas estas charlas que hemos tenido durante los últimos meses. En octubre volveremos con más, pero ahora también os quiero dar un mensaje importante, porque a partir de ahora tenemos un nuevo patrocinador para estos vídeos. Estoy hablando de SoFootball, la página de camisetas en la que podéis encontrar camisetones como este que llevo yo aquí puesto, ¿veis? Esta camiseta retro del Milan, la que podéis encontrar eso, camiseta retro y también las últimas novedades para la siguiente temporada de vuestro equipo preferido. Eso sí, con un código de descuento. Si utilizáis el código de No hay pelotas, que es NHP, con el código NHP tenéis un 12% de descuento en todas vuestras compras en la página SoFootball, que os dejo por aquí abajo en la descripción, igual que también os dejo su enlace al Telegram para que podáis estar atentos a todas las novedades. Así que no me enrollo más, ya sabéis, si queréis alguna camiseta de la siguiente temporada o rememorar viejas glorias, ya sabéis que lo podéis hacer mediante SoFootball. Ahora sí, empezamos el vídeo de hoy. No hay pelotas, no hay pelotas. ¿Cómo sorprendes al propio protagonista? Porque al final él conoce su vida, obviamente. ¿Cómo logras sorprenderle? Él sabe su vida, pero no sabe lo que él genera en la vida de los demás. O sea, ese para mí es el punto de partida. A él se le ocurre colocarse la camiseta de Dani Jarque, pero para nosotros era más interesante en ese momento quién le había hecho la camiseta de Dani Jarque. ¿Por qué? ¿Dónde encuentra la camiseta de Dani Jarque? El proceso de... Él piensa, imagínate la escena, 1 hora y media antes de la final de un mundial, el partido más importante que puede jugar cualquier deportista, deportista no, cualquier futbolista, ¿Sí? Y 1 hora y media antes piensa en esto y se lo dice a Hugo, uno de los fisioterapeutas de la selección, y él se va a calentar con toda normalidad. A nosotros nos interesaba más el proceso de qué pasa por la cabeza de Hugo, qué piensa Hugo, cómo se organiza para... En teoría piensas que es muy fácil. Bueno, fírmame esta camiseta, encuentra la camiseta, encuentra el rotulador, que los tenían guardados por si España era campeona del mundo y había un utillero que decía que no se los dejaba. Entonces es un proceso que dura 20 minutos, que es el calentamiento, porque él cuando vuelve ya tiene que tener la camiseta, y una camiseta que nadie ve. Esa camiseta no la ve nadie en el vestuario. Porque ¿Que se la pone como a escondidas? Sí, porque nosotros hablamos con prácticamente... Hablamos con Ramos, con Piqué, con Puyol, con todos, con Xavi, con el Guaje, con Villa, con Fernando Torres, y nadie le ve ponerse la camiseta. Es evidente que se la pone a escondidas. ¿Pero él es consciente de que se la puso a escondidas o fue prácticamente involuntario el pensar que yo creo que él no busca un lugar específico, o al menos así nos dijo, pero que él hace para que de repente tú te puedes poner una camiseta rápidamente sin que nadie se dé cuenta. Sí, claro. Estamos hablando, él tenía la camiseta azul, que España jugó de azul aquella final, tenía la camiseta por debajo, entonces tú te puedes girar hacia una pared en un momento en el vestuario y te la colocas y nadie se da cuenta. Entonces, por ejemplo, a nosotros esa historia a mí personalmente me fascinaba muchísimo cómo por la cabeza de una persona, 1 hora y media antes del partido más importante de su vida, cuando tienes una tensión, una presión, un silencio, que eso sí que nos lo contaron todos, y luego en aquel maravilloso documental de Informe Robinson, es increíble cómo el silencio del autobús era un desplazamiento largo hasta el Soccer City, debían ser 1 hora y pico de bus, porque el tráfico en Johannesburgo era terrible. Entonces, de cómo pasa de ese silencio a la activación de justo antes de salir a calentar y decirle a Hugo, por favor, ¿me puedes hacer esto? Claro, de repente Hugo, que está en 1000 cosas, tiene que... Cuando digo 1000 cosas, es que en un vestuario antes de un partido, da igual que sea la final de un mundial, pero en un vestuario antes de un partido pasan muchas pequeñas cosas, cada una y cada una muy importante para cada uno de los jugadores. En el caso de Andrés pasaba para esto, en el caso de Navas, recuerda que Navas y Ramos ya salieron con camisetas en recuerdo de Antonio Puerta. ¿Cierto? Pero ya las llevaban escritas, o sea, ya la habían pensado antes y tuvieron tiempo en Pokesfront, que es donde estaba concentrada la selección, pues para preparar toda la historia. Pero él no, a él se le ocurre 1 hora y media, 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 antes, entonces se tiene que organizar. Y por eso
Claro, a él no le vas a sorprender, porque él ya te va a decir por qué se pone la camiseta, pero todo lo que genera alrededor, es decir, obviamente del Bosque no se entera, los compañeros no se enteran. Hay compañeros que cuando mete el gol tampoco se enteran de la camiseta, porque lo que hacen es ir a celebrarlo, se vuelven locos, tal y cual, él se vuelve a poner la camiseta azul y no se dan cuenta. Y para nosotros era como un tema muy... Y de hecho yo creo que a él les sorprendió mucho, o sea, porque para él era algo natural, era algo sentido, porque si no, no lo haces. O sea, él sentía que tenía que hacerle un homenaje a su amigo. Él sentía que si desgraciadamente no hubiera pasado lo que pasó, Dani Jarque quizás podía haber estado en aquella final. Estamos hablando de uno de los mejores centrales del fútbol español, capitán del Español, indiscutible en las categorías inferiores de las selecciones. Entonces él sentía que tenía que estar allí. Entonces toda esta historia de la camiseta a nosotros nos pareció fascinante. Primero en el vestuario, luego la trasladas a la familia, obviamente la familia no sabía nada, y luego la trasladas al mundo, es decir, cómo impacta que un jugador que mete el gol más importante de la historia de este país, lo primero que haga es... Y además incluso si recuerdas cómo sale, la camiseta sale como fluida, o sea, porque lo más normal es que te puedas... Vas corriendo, es verdad eso, sí, vas corriendo, te puedes enredar un poco, pero la camiseta sale como es si un momento de estuviera... película. Sí, sale como si estuviera transportada por una grúa invisible, saca la camiseta de manera como muy plástica, ¿sabes? Y entonces todo eso, pues, yo en este sentido me volví bastante loco con todo esto y Ramón afortunadamente me daba cordura, nos daba equilibrio, nos daba una mirada panorámica para poder contar las cosas. De Brasil te vas libre y estás, eso, ¿no? Medio año más o menos sin Sí. equipo. He leído que eso fue uno de los momentos más difíciles de tu carrera, que llegaste hasta, que tendrías 24 años o algo así, llegaste Tenía 24 años en aquel momento hasta y dejar el fútbol, ¿no? Llegaste a sí, sí, plantearte. sí. Sí, lo pensé porque estaba, pues lo que te digo, la mochila llena de piedras, mentalmente perdido, no sabía hacia dónde ir y tuve pensamientos de valorar a ver qué podía hacer, ¿no? Estuve pensando incluso de montar unas pistas de pádel y de padbol, que no sé si conoces el deporte padbol. No. Pues estuve a esto de hacerlo y un día me cogió mi padre y hablando con él me cogió y me dijo, vamos a ver, hijo, tienes 24 años. Obviando los 3 años estos de dinámica mala, mira todo lo que has trabajado para llegar hasta aquí, Claro. todo lo que has sacrificado, el haberte ido solo, etcétera, etcétera. Y ahora te quieres rendir, de verdad. Entonces él un poco me necesitaba que alguien me tirara de la oreja y él me tiró de la oreja y me dijo, si quieres volver, tienes que volver, pero vamos a ver en qué podemos hacerlo mejor. ¿En esto puedes hacerlo mejor? Sí, en esto, sí. Pues entonces, ponte otra vez en serio, olvida lo que ha pasado y empieza de cero. Tienes 24 años, eres joven. Él me puso el ejemplo de su trabajo, me dice, si quieres vente conmigo a trabajar y verás que lo afortunado que eres, a pesar de que, pues sí, han salido 3 años malos, pero sigues siendo joven y demás. Y la verdad que necesitaba un poco ese tirón de orejas y vamos, me cambió la vida. Por lo que leí, fue tu padre y también Antonio López, que es actualmente, bueno, que ha sido durante gran parte de tu carrera Ha tu sido, representante, sí. y que lo conociste en tu etapa en el Atlético de Madrid, ¿no? Porque él era uno de los Sí. capitanes o... Sí, él era el capitán de aquel equipo, fue mi compañero ese año y medio que estuve allí. Hicimos muy buena relación desde un principio y bueno, luego yo me marché, pero seguíamos teniendo contacto, nos veíamos de vez en cuando, incluso veraneábamos juntos y demás. Y luego cuando él se retiró, a mí me cogió en este verano que estoy sin equipo y tal, y bueno, me comentó si quería que me pudiera ayudar él y tal, y vamos, yo encantado, en aquel momento estaba sin agente, y a partir de ahí él fue un poco el que fue llamando a puertas para ver un poco dónde podía empezar de cero. También él me ayudó en, pues un poco lo que me decía mi padre, ¿no? Para empezar de cero tenemos que hacer esto bien, tener buenos hábitos en todos los sentidos, pues un poco recuperarme en todos los aspectos, ¿no? Porque sí que a nivel deportivo fue
los peores 2 años, quizás. Supongo que tener ahí un entorno que te apoye y que te guíe tanto en este tema en el que se convertiría luego en tu representante, ex compañero, y luego se convertiría en tu representante y tu padre, Sí, es clave, ¿no? sí, Porque es que totalmente. eres muy joven, estás a alto nivel, pero eres muy joven. Totalmente, totalmente. Y además que supieron en ese momento quizá llevarme la contraria y decirme, no, te estás equivocando, esto no es así, si quieres hacer esto es por aquí, ¿no? Creo que también el saber decirte o en qué momento hay que darte cariño o en qué momento hay que tirarte las Claro. orejas para, pues un poco para espabilar, ¿no? Creo que es súper importante y yo de hecho, bueno, no tengo ninguna duda que te digo que si no hubiera sido por ellos dos, seguramente con 24 años a nivel deportivo no se hubiera sabido mucho más de mí. Alex Albon seguramente sabe que no es Carlos Sainz, sin desmerecer a Alex Albon, que pues, tuvo un buen trabajo. Recordemos que cuando se sacó de encima Red Bull a Pierre Gasly, que lo mandó a Toro Rosso, subieron a Alex Albon, que llevaba media temporada en la Fórmula 1, y lo subieron a Red Bull directamente, y tuvo algunas remontadas increíbles en ese coche. 2019. Pero bueno, no acabó de cuajar, no logró ganar carreras, sí hubo algunos pocos podios, también el año 2020, un año raro. Entonces, Alex Albon estuvo en una época extraña en Red Bull, y no le tocaron los coches dominadores. Pero es un piloto que desde que aterrizó en Williams y tomó un poco el relevo de George Russell, que dijo, un piloto bueno puede hacer cosas buenas con este coche, y las ha hecho. Ha tenido resultados que han estado muy por encima de lo que se esperaba del coche. Pero claro, ¿qué le pasa a Alex Albon? Lo mismo que te decía yo antes de Fernando Alonso en Aston Martin. No ha tenido un compañero comparable. Vale. Nicolas Latifi, Logan Sargent, pilotos que han durado poco, que han salido por la puerta de atrás. Logan Sargent incluso anunció su retirada del automovilismo antes de empezar esta temporada 2025 en la que iba a pasarse la resistencia. Por tanto, pilotos que no han acabado de encajar, que salieron muy rebotados de la Fórmula 1 y que, bueno, pues sabemos que no han ido bien. Entonces, ¿hasta qué punto era estos pilotos yendo mal o Albon yendo bien? No lo sabemos. Lo intuimos, pero no lo sabemos. Pero Alex Albon, el carácter que tiene, también tiene su historia, por la vida que ha tenido. Y haciendo una versión muy rápida, Alex Albon, sus padres estuvieron... Su padre fue piloto del Campeonato Británico de Turismos, no muy, muy exitoso, pero fue piloto. Y su madre es tailandesa. Y por unos asuntos, yo creo que tenían temas que ver con drogas, de su padre, acabó su madre en prisión. Y él en un momento dado, en su casa, con 15 o 16 años, es quien se tiene que hacer cargo de sus hermanas pequeñas. En medio de su carrera deportiva, en el momento aquel en el que tú tienes que estar 100% centrado, y él es el que está a cargo de que llegue dinero, de que las cosas salgan, de que todo esté en orden. Su manager en aquel momento español le ayudó mucho también, pero era él, el familiar era él. El que estaba ahí para sus hermanas de su familia era él. Entonces tiene un núcleo familiar muy cerrado porque las han pasado canutas. Allá su madre pues ya está en libertad y ya no tiene ningún problema, pero pasó por esa situación fue en ese tiempo, de hecho, en el que Alex Albon era piloto junior de Red Bull, pierde un poco el foco por todo lo que está viviendo y Red Bull pues, se lo saca encima porque dice, no vemos que tú puedas llegar a subir, ¿no? Pero un Alex Albon que siempre ha sido un tío trabajador, voluntarioso. En Fórmula 2, cuando estuvo con un equipo DAMS, con el ya desaparecido Jean-Paul Driot, que era el jefe, le dijo, mira, Jean-Paul, yo quiero que confíes en mí, yo creo que podemos hacer cosas buenas. Y Jean-Paul le dijo, bueno, mientras no tenga ningún otro piloto que me pague por correr, te voy a poner a ti en el coche, vamos a empezar la temporada y te aguantamos todo lo que podamos. Mientras no haya uno que ponga el dinero, prefiero tenerte a ti, que sé que vas a currártelo a tope, que a otro. Bueno, pues cuando llevaba 3 o 4 rondas había ganado carreras y estaba luchando por el título. No lo ganó, pero estuvo luchando por el título, estuvo peleando arriba y Jean-Paul Driot llegaba un momento y le dijo, oye, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacernos en buscarte algún sponsor a ti que nos cubra por lo menos los gastos y acaba tú el año, porque está siendo bien. Acabó el año y este jefe de equipo, que tenía el equipo de Nissan, dirigía el equipo de Nissan en la Fórmula E, ¿Sí? le contrató para la Fórmula E y le dijo, con lo bien que lo has hecho tú tienes que venirte conmigo, tú eres piloto profesional, no puede ser que te quedes colgado aquí sin dinero. Le ficha, se va a la Fórmula E, hizo incluso algún test, alguna historia, y entonces a última hora, estos movimientos que te hace Red Bull, se quedan sin uno de los pilotos, un tema en Toro Rosso y dicen, Alex Albon, te rescatamos, pum, venga, a la Fórmula 1.
Alex Albon habló con este jefe de equipo, que ya le tenía un contrato firmado, y este jefe de equipo le dijo, no, yo a ti específicamente, yo no te puedo impedir que hagas tu sueño llegar a la Fórmula 1. Hostia, Yo te suelto, es tu destino, tienes que ir a la Fórmula 1. Qué historia, ¿Por qué? Porque él tenía ese carácter de tío trabajador, de tío de equipo. Entonces, ¿esto por qué te lo pongo en background? Para que tú entiendas por qué cuando ahora llega Carlos Sainz a Williams, él sale en una entrevista y dice, Alex Albon es increíble. Alex Albon me ha abierto las puertas de par en par del equipo, no ha ocultado nada y no juega el juego ese de yo soy el veterano del equipo, quiero imponerme yo, quiero ganar yo. No. Dice, estamos aquí para Williams, ¿no? Todo lo que necesites, mis datos son tuyos. Porque si yo te comparto lo tuyo y tú lucha bonita? Lo mío, incluso no lucha. Yo creo que se van a empujar el uno al otro y esa presencia va a ayudar a que el equipo crezca. Porque si los dos pilotos trabajan en la misma línea, el equipo sube. Si algún día están para ganar carreras, pues se tendrán que pelear, sí, claro. Sí, pero tienen que ser, creo que es muy bueno, y eso habla muy bien de Alex Albon y de Carlos Sainz, que han entendido los dos que esa es la manera de llegar. Trabajar juntos. No trabajar en el mismo equipo, pero separados. Y eso es interesante, mucho, porque le da una posibilidad a Carlos Sainz de que le salga la jugada bien, que creo que no nos la podíamos imaginar nadie.